igual los que no puedan estar por diferentes razones, ahorita ya inicié la grabación para que la puedan ver después, ¿verdad? Para mientras los que estamos, bueno, vamos a ver, tenemos dos actividades para hoy. Una es la que consiste en el taller, ¿verdad? De juegos de mesa y matemática. Y la otra, quiero explicarles cómo va a ser la evaluación final. Al igual que la primera evaluación, la evaluación final también va a ser asincrónica. Es decir, que ustedes van a tener, pues, el tiempo para trabajar durante la semana y la van a entregar precisamente el día sábado, ¿verdad? El sábado 22, que son las evaluaciones. Ese día también entregan la evaluación final de didáctica. Entonces, la pueden entregar el sábado antes de las 11 de la noche. Yo sé que, no sé si ese día tienen ustedes seminario, pero igual les dejo el margen ahí para que ustedes puedan entregar su trabajo en la noche, ¿verdad? Ya después de que salgan de cualquier tipo de cosa con seminario. Aparte de esto, pues, solo para comentarles, ¿verdad? Que vamos a estar viendo primero la evaluación, cómo se va a llevar a cabo la evaluación, y luego de eso vamos a estar realizando el taller, ¿verdad? Bien. Entonces, con respecto a la evaluación, yo les voy a pedir que si tienen dudas, por favor me pregunten para que quede todo claro. Y después, para el taller, sí les voy a pedir que estén participando constantemente. Muy bien. Entonces, voy a compartir pantalla de lo que es el taller, perdón, de lo que es la evaluación final. Este documento se los voy a subir hoy por la tarde para que ustedes igual lo tengan ahí para que lo puedan revisar más despacio. Y bueno, este final consiste en 3 actividades que vamos a hacer. Las 3 actividades les pueden entregar a mano o a computadora como a ustedes se les haga más fácil, ¿verdad? ¿Sí? La primera actividad consiste en una línea del tiempo sobre la matemática, sus avances y su didáctica, ¿verdad? Cómo ha evolucionado la matemática a través del tiempo, tanto en descubrimientos científicos como en su manera de ser enseñada, ¿verdad? ¿Qué aspectos voy a calificar de esta línea del tiempo? Bueno, voy a calificar las fechas, ¿verdad? Que sea una fecha precisa, ¿verdad? ¿Sí? Entiendo que, por ejemplo, van a haber fechas que son acercadas, es decir, por ejemplo, 500 años antes de Cristo, ¿verdad? No va a tener un año precisamente así como tal o una fecha en específico, ¿verdad? Pues es entendible, ¿verdad? Pero las fechas un poco más próximas, sí tratemos la manera de que sean lo más exactas posibles, ¿sí? El contenido, pues deben ser hechos precisos y tiene que ser así para todos los eventos que ustedes vayan a colocar, ¿verdad? Si bien es cierto, en una línea de tiempo, pues el contenido debe ser breve, pues este debe ser breve pero conciso, ¿verdad? Que tenga la información exacta sobre ese evento, ¿verdad? No solamente el título, sino que sí tiene que tener una breve descripción. Luego, conocimiento del contenido, ¿verdad? Para que su trabajo sea excelente, pues tienen que ser o determinar, ¿verdad? ¿Qué eventos han ocurrido unos antes de otros y que sea bastante exacto, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con eso, con la precisión en cuanto al orden, ¿verdad? Señalicen bien cómo va a ir en progresión su línea de tiempo hasta los tiempos actuales y sí traten de distribuir de tal manera en que queden, digamos, equiparados eventos muy antiguos, eventos a mitad de tiempo, digamos, y eventos actuales. Luego los recursos, ¿verdad? En este caso, permítanme un segundo. Perdón. Ahí está. En este caso, pues los recursos, aquí dice que debe contener de 8 a 10, pero ahí sí le voy a cambiar para que sean no menos de 20 para arriba, ¿verdad? ¿Sí? Las gráficas tienen que estar balanceadas, ¿verdad? Con el uso del texto. Recuérdense que la parte gráfica es un elemento principal en la línea del tiempo, ¿verdad? Bien.
Y ortografía y uso de mayúsculas, igualmente, ¿verdad? La ortografía, tengan cuidado con los errores ortográficos ahí, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta, cada ítem, ¿sí? O cada característica tiene un valor máximo de 5 puntos. Y son 6 características. Quiere decir que ustedes pueden obtener una nota total o máxima, ¿verdad? ¿Sí? De 30 puntos. Y la mínima de 0, ¿verdad? En este caso. Perdón, ahí está. Bien, entonces para este caso, lo que yo voy a hacer es que como son 3 actividades, las 3 actividades las voy a valorar con 30 puntos, ¿verdad? Digamos como que cada una representara un final. Y luego voy a promediar esas actividades, es decir, voy a sumar las 3 actividades, las divido dentro de 3, que es el total de actividades, y ese promedio sería su nota final, ¿verdad? ¿Sí? Bien, la siguiente actividad es un video. El video va a tener como título Magia o Ciencia, ¿verdad? ¿En qué consiste? Ahorita les explico. César, disculpe si puede apagar un poquito, un ratito su micrófono para que no haya mucha interferencia ahí. Gracias. Bien, entonces, ¿en qué consiste el video? Bueno, el video debe tener una duración de 5 a 10 minutos aproximadamente, ¿verdad? Entre ese rango debería de estar. El video debe de ser sobre un experimento con matemática, ¿verdad? Que ustedes hagan, ¿verdad? Que sea como un truco de magia y que también lo deben explicar desde la parte divertida, digamos, desde la parte mágica y también explicado con la parte científica. Bueno, no sé si ustedes se recuerdan, pero hubo un día en el que hicimos un truco de cartas, ¿verdad? Donde yo les dije, bueno, con 5 preguntas voy a intentar adivinar su carta, ¿sí? Bueno, pues yo les pude haber hecho ese un truco de magia, ¿verdad? Que vamos a realizar. Yo voy a tratar de adivinar su carta con estas 5 preguntas y bueno. Y después explicar la parte matemática y que sí, de hecho lo hicimos, ¿verdad? Analizamos la parte matemática en el sentido donde les dije que, por ejemplo, lo que había que hacer era... Ulises, por favor, ¿puede apagar su micrófono un momento? Disculpe. Para no causar interferencia. Ulises. Bien, entonces, entonces explicaba la parte científica donde les decía que lo que había que hacer era tratar de reducir la mayor probabilidad posible, ¿verdad? De primero un 50%, luego otro 50%. A medida que iba preguntando, por ejemplo, podíamos ir reduciendo un 30%, por ejemplo, con cada pregunta. Entonces, digamos, ahí sería el manejo de las probabilidades, ¿verdad? Y de cómo ir avanzando, tratando de reducir las probabilidades que hayan para cierto evento. ¿Verdad? Entonces se explica desde la parte del juego, digamos, y también desde la parte científica. Entonces, ¿qué aspectos se van a calificar en este video? Bien, el contenido, ¿verdad? Primero, que se cubran con profundidad los temas, ¿verdad? Que se esté llevando a cabo. ¿Qué tema? Pues el tema que ustedes escogieron para llevar a cabo su actividad. Originalidad, ¿verdad? Que tenga ideas creativas, ingeniosas y nuevas, ¿verdad? Que tiene que ser un truco diferente para cada quien, ¿sí? Uso del lenguaje, ¿verdad? A la hora de hablar o de escribir, igual si ustedes usan carteles en el video, por ejemplo, que no tenga errores ortográficos, ¿verdad? Y que el mensaje sea transmitido correctamente, que se utilicen las palabras correctas tanto para la parte dinámica como para la parte científica, ¿sí? Videografía de interés. Aquí dice utilizar diferentes ángulos. Puede ser que no utilicen ángulos distintos, ¿verdad? Pero no tienen que utilizar varias cámaras, pero sí saber utilizar la cámara que tienen, ¿verdad?
¿sí? Para que se enfoque bien a ustedes cuando hablen, para que enfoque bien el juego cuando estén mostrando, que la letra sea legible, que los números sean legibles, que las figuras, si utilizan figuras, sean legibles, ¿verdad? O observables, ¿verdad? Y la bibliografía de calidad, o con claridad, perdón. Y bueno, que tenga excelente enfoque, ¿verdad? Que tenga un enfoque bueno para todo lo que ustedes van a ir mostrando, ya sea a ustedes mismos o el material que van a utilizar. Como se pueden dar cuenta, tienen una ponderación máxima de 6 puntos y son 5 ítems, también 30, valorados en 30 puntos, que son promediados con la actividad 1 y la actividad 3, que voy a mostrarles a continuación. La actividad 3 consiste en un informe, ¿verdad? Es un informe sobre el video que ustedes realizaron, ¿sí? El informe es igual, informe, magia o ciencia, ¿verdad? Y el informe debe contener lo siguiente: competencia, ¿verdad? Obtenida del CNB, indicador de logro, obtenida del CNB, contenido, también obtenido del CNB, grado al que lo van a aplicar, la metodología, la técnica que ustedes van a utilizar o están utilizando en el video, y luego descripción de la actividad paso a paso. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en que ustedes a través de viñetas van a ir escribiendo qué es lo que van a ir haciendo o qué fue lo que hicieron cuando grabaron el video, ¿verdad? Primero, por ejemplo, presentarse, ¿verdad? Entonces aquí diría el primer paso es presentarse. El segundo paso, saludar, ¿verdad? Ustedes saludan a la audiencia que los esté viendo, ¿verdad? El segundo paso, saludar. ¿Cómo saludaron? Bueno, dependiendo de cada quien, ¿verdad? Pudieron haber dicho, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí? A partir de eso, ¿qué es lo que viene? Bueno, puede venir, por ejemplo, una frase motivacional, puede venir un rompehielos, etcétera, ¿verdad? Puede venir cualquier actividad que ustedes quieran realizar, pero la van describiendo aquí paso a paso toda la actividad que ustedes realizaron en el video. Luego, por último, en el informe debe ir la explicación creativa de la actividad, o sea, desde la parte de la magia, digamos, explicar la actividad en qué consiste. Y luego la explicación científica de la actividad, ¿sí? ¿Cuál es el detrás o cómo se incluye la matemática o cuál es la influencia de la matemática en esa actividad? O, por ejemplo, si es un problema a resolver, ¿cómo se soluciona el problema utilizando ya la parte matemática, ¿verdad? ¿Sí? Eso sería todo. Como les digo, lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en computadora. Si ustedes lo hacen todo en computadora, ¿sí? En un solo documento, hasta el final del documento escriben su nombre completo, ¿sí? Si ustedes lo hicieran a mano y lo suben en diferentes documentos, pues pueden poner su nombre al final de cada documento que hagan, ¿verdad? O de cada hoja o de cada cierta cantidad de hojas. ¿Qué es lo que tienen que subir? Bueno, dependiendo, ¿verdad? Si ustedes lo trabajaron a mano, suben un documento con la actividad 1 y un documento con la actividad 3, ¿verdad? Y el link de la actividad 2. Si ustedes lo hicieron a computadora, suben un solo documento con la actividad 1 y 3 y un solo link, ¿verdad? O el link de la grabación de la actividad 2. Bien, ¿se entiende? No sé si tienen alguna duda con lo que tienen que hacer. Licenciada, buenas tardes. Fíjese que yo Buenas en lo tardes. personal sí tengo, bueno, yo le entendí, digamos, los criterios que usted va a calificar, eso sí, yo le entendí, pero yo no sé si es porque ya ingresé y usted había empezado a hablar, pero usted hablaba, no sé si está bien, la actividad 1 es una línea de tiempo, Ajá, la actividad 2 es un video, dice usted, sí. y la actividad 3 es el video del informe es el informe Un- del video que hicimos en la actividad 2. Correcto. Va, pero ahora, ¿cuál usted va a dar los temas o uno tiene que inventarse los temas o en qué se puede basar uno? Porque ahí sí estoy perdida. Sí, ustedes pueden buscar el tema que más les guste y aplicarla a una actividad, ya sea que ustedes conozcan, perdón, o que ustedes investiguen.
El tema es libre, ¿sí? Pueden buscar dentro de los contenidos del CNB en el ciclo básico, ¿verdad? Solo está restringido para primero, segundo y tercero básico, ¿verdad? Que tenga que ver con esos temas. Nada más. De ahí el contenido o el tema es libre. Ustedes lo escogen. ¿Está bien, Vicky? Gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien, de acuerdo. Si ustedes tienen alguna duda, si todavía estamos en clase, pues pueden preguntar, no hay ningún problema. Si no estuviéramos en clase, igual me pueden contactar a través de Classroom o a través de Zoom. Bien, voy a dejar de compartir pantalla en unos momentos. Ahí está. Muy bien. Ahora bien, vamos a dar inicio entonces con el taller, ¿verdad? De juegos de mesa y matemática. Solo les voy a pedir el favor que estén participando constantemente para que la actividad se desarrolle de la manera más amena posible. Bien, primero, los juegos de mesa y matemática, pues es una parte de la matemática lúdica, ¿verdad? Como ustedes saben. Y pues el objetivo de los juegos de mesa es principalmente que el niño aprenda jugando, ¿verdad? Como todo lo que es la matemática lúdica. Yo los juegos de mesa los divido en tres tipos diferentes. Los juegos de mesa que están hechos exclusivamente para aprender matemática, ¿verdad? Que son matemática pura, digamos, dentro de los juegos de mesa, que pueden tener algunas otras formas, ¿verdad?, de aprendizaje o algunas otras áreas de aprendizaje, pero que son matemáticos, ¿verdad? Juegos puramente para el desarrollo de la matemática. A partir de esto, hay otro tipo de juegos de mesa que son los juegos de mesa que podemos hallar matemática en ellos, ¿verdad? O sea, que no son juegos de matemática específicamente, pero que sí podemos hallar matemática. Por ejemplo, hay juegos de matemática como qubits, hay juegos de matemática específicamente como Blocus, que es uno de los que vamos a ver el día de hoy. Eh, Tangram puede ser también un juego que es puramente de matemática, ¿verdad? Y hay otros juegos que tienen matemática, aunque no sean exclusivamente para matemática, como que juegos, por ejemplo, los juegos de damas, ajedrez, pueden ser algunos juegos de mesa, como por ejemplo el Monopoly, el Banco Poli, el Parchís, por ejemplo, que no son de matemática, pero que sí podemos hallar un poco de matemática en esos juegos, ¿verdad? La mayoría de cosas vamos a hallar como eh, aritmética y probabilidad o estadística también, ¿verdad? Entonces, ese sería el otro tipo. El siguiente tipo sería el tipo de juego que no tiene nada que ver con matemática, ¿verdad? No es un juego de matemática en sí, pero puede ser adaptable. Es decir, lo podemos tomar como referencia para crear nosotros un juego que tenga que ver con matemática, ¿sí? Entonces están esos tres tipos, ¿verdad? Digamos, hay uno que es full matemática y otro que tiene más o menos, y el otro que no tiene nada, pero que se puede adaptar, ¿verdad? En resumen. Vamos a estar viendo los tres tipos el día de hoy. Y para empezar, bueno, como siempre, yo trato de dividir la matemática en los diferentes ejes o subáreas que trabaja Guatemática, de hecho, ¿verdad? Me baso un poco en eso para que ustedes tengan una referencia de qué subtemas podemos tomar y qué actividades podemos tomar para esos subtemas. Entonces, vamos a comenzar con aritmética, ¿verdad? Y les voy a presentar a continuación un juego para aritmética. En lo que yo preparo, bueno, ya tengo acá el material, pero en lo que yo preparo la cámara y todo, ustedes pueden tomar papel y lápiz, que lo vamos a estar utilizando en esta actividad. Permítanme un segundo. Ahí está, muy bien.
Bien, por ejemplo, vean que este es un juego de dominó. Si yo ahora les preguntara el juego de dominó, ¿qué tipo de juego creen ustedes que es según la clasificación que yo les había comentado? Lic, ¿Sí? según mi punto de vista, podría ser de mesa. Ajá. Y los juegos de mesa, según la clasificación que yo les comenté hace un ratito, ¿qué tipo de juego creen ustedes que es? ¿Será que es un juego que es totalmente matemático, que tiene un poco de matemática, o que es un juego que no tiene nada de matemática, pero que puede ser adaptable? No es matemático, pero sí tiene poco de matemática y quizás puede ser adaptable también. Ajá, sí, tal vez sería la clasificación 3, ¿verdad? Que no es precisamente de matemática, pero que puede ser adaptable, ¿verdad? Y ahorita les voy a mostrar yo cómo es que puedes. ¿Manda? Yo tal vez considero que tal vez no, o sea, sí tendría que ver algo con números, pero también utiliza lo que es la parte de la lógica, ¿va? Que va a poner al estudiante a razonar, a analizar, pues. Ajá, sí, sí. Que básicamente ese es un objetivo de la mayoría de juegos, ¿verdad? Ajá, sí, tiene ese aspecto matemático, ¿verdad? De razonar. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros sabemos cómo jugar dominó hoy, pero vamos a aprender hoy otra cosa. Vamos a tomar estas tarjetas, si se dan cuenta ustedes, como que fueran unas fracciones en este caso propias, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de la fracción propia? ¿Se recuerdan ustedes? Que el numerador es más pequeño que el denominador. Correcto. Así es. Muy bien. Y entonces, cualquier fracción que nosotros veamos debe tener esa característica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice 6 y 5, ¿verdad? Pero nosotros la vamos a tomar como que fuera 5 sextos, ¿de acuerdo? Bien, explicado esto, vamos a sacar los números como, bueno, ustedes ya más o menos conocen eh, estas tarjetas, pero vean que aquí hay uno que no tiene nada, ¿verdad? Entonces, las que tienen el cero, digamos, las vamos a eliminar. ¿Por qué creen ustedes que yo voy a eliminar ese tipo de cartas? Las que tienen cero. ¿Alguien que tenga alguna idea de por qué yo voy a sacar del total de tarjetas las que tengan el cero? ¿No? Bueno, la razón por las que las voy a eliminar del juego es porque lo que yo necesito son fracciones, ¿verdad? Y en este caso, pues ninguna fracción que contenga el cero es realmente una fracción, ¿verdad? Porque si lo tienen en el numerador, el resultado sería cero, ¿verdad? Y si lo tienen en el denominador, no es posible realizar la operación. Entonces, por esa razón, saco los que tengan el cero. Bien, ¿en qué consiste el juego? Bien, consiste en lo siguiente. Yo voy a tomar 3 tarjetas al azar. 1, 2 y 3. ¿Sí? De esta manera. Y voy a proceder a voltear. 1, 2 y 3. Bueno, ¿qué fracciones tengo? Tengo 1 y 1. Aquí sería 2 tercios. Y aquí sería 2 sextos, ¿verdad? Y lo que tengo que hacer es sumar las fracciones, es decir, 1 más 2 tercios más 2 sextos, ¿verdad? Entonces, intentemos hacer esa operación. Voy a tomar una hoja entonces y voy a decir lo siguiente. Voy a decir que 1 sobre 1, ¿sí? Es igual
a 1, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es sumar 1 sobre 1 más 2 tercios más 2 sextos, ¿sí? Pero dense cuenta que 2 sextos, ¿verdad? También es 1/3, si lo reducimos, ¿verdad? Quiere decir que entonces tenemos acá 1 más 2 tercios más 1/3. Esta que es igual. Bueno, primero voy a sumar entonces las fracciones, ¿verdad? Las fracciones tengo entonces 2 más 1, 3. Y 3 se queda igual porque es del mismo denominador. Tengo entonces 3 tercios. Este 3 tercios lo sumo con 1. Y a partir de ahí ya lo puedo trabajar más fácil, ¿verdad? Yo sé que 3 tercios es igual a 1 y 1 más 1 es 2. Entonces, el resultado de sumar estas 3 tarjetas me da como resultado 2. Bien, en esto consiste la actividad. Entonces, voy a proceder a devolver las cartas o las tarjetas y voy a revolver otra vez. Para que vean que no hago trampa, lo voy a hacer así enfrente de ustedes para que después no me digan que es trampa. Bien, ahora voy a seleccionar 3 cartas al azar. Y al seleccionar las cartas las voy a dejar boca abajo y cuando yo las voltee, ustedes pueden empezar a trabajar para resolver la operación que sería la suma de las 3 fracciones. Muy bien, ahí están entonces las 3. Pueden empezar a trabajar para hallar el resultado. Cuando lo tengan, me dicen. Me da 13 tercios, Dick, pero no sé si interpreté bien las fracciones. 15 tercios, muy bien. 13. ¿Algo? 13. 13 Ah, tercios. 13 tercios. Va, ahorita vamos a verificar. ¿Alguien más que lo haya hecho, que tenga alguna respuesta distinta? Lick. A mí ¿Sí? bueno, al final yo Ajá. conté 3 enteros, 4 tercios. 3 enteros, 4 tercios. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta?
Muy bien. Vamos a resolverlo entonces juntos y verifiquen ustedes las respuestas que tienen. Vean que, si bien les había dicho que había que tomarlo como fracción, recuérdense que empezamos con fracciones propias. Eso quiere decir que este no era un 2 dividido 1, sino era un medio. Ustedes tenían que hacer el cambio ahí. Igual con este, ¿verdad? No era 4/3, sino que era 3/4. Y a partir de eso, pues ya hacíamos la suma. ¿Sí? Entonces sumábamos, perdón, un medio más 1 más 3/4. En este caso, pues vean que un medio también puede ser representado como 2/4. Y 2/4 más 3/4 es 5/4, ¿verdad? 2 más 3 es 5. Y el denominador, como es el mismo, simplemente se copia. Tengo aquí 5/4. Y luego lo sumo con 1. Pero 1 puede ser representado por cualquier número dividido por sí mismo. Y puedo utilizar para eso el propio número 4, vean. 4 dividido 4, ¿verdad? Entonces, 5/4 más 4/4 es igual a 9/4. Esa sería la respuesta correcta. Ustedes pueden corregir ahí el procedimiento. Si se equivocaron en algo, pueden ir corrigiendo. Bien, vamos a hacer una última. Después de que le dé vuelta a las tarjetitas, ustedes ya pueden comenzar a hacer la suma. ¿Cómo les fue con esta? ¿La resolvieron más rápido? Me da 13/6. Sí. 13/6. Ajá. ¿Alguien más que le haya dado algún otro resultado? ¿No? Bueno, analicemos la respuesta entonces. Vean que esta se puede acomodar de la siguiente manera y la podemos trabajar incluso acá, ¿verdad? Es decir, colocar aquí el 4/6, ¿sí? Y colocar aquí el 2. Entonces, vean que lo que tenemos acá es lo siguiente. 3/6 más 4/6. Aquí el denominador es igual. Entonces tenemos 3 más 4, que es 7, 7/6, ¿verdad? Y ya le vamos a sumar entonces 2 dividido 2, que es igual a 1. Pero ese 1 se puede representar de distintas maneras, ¿verdad? Como les decía. Entonces lo podemos representar como 6/6, ¿verdad? Y ya tendría el mismo denominador que en este.
Entonces tenemos 7 sextos más 6 sextos y nos da un total de 13 sextos. Muy bien. Excelente la intervención ahí. Bien. Entonces, vean que con este juego, ¿verdad? Podemos utilizarlo para adaptarlo a casi cualquier tema de matemática, ¿verdad? En particular, pues en este caso vimos operaciones con fracciones, ¿verdad? Podemos ver, en este caso solo vimos suma, pero podemos ver diferentes temas, ¿verdad? Permítanme. Podemos ver diferentes temas, ¿verdad? No solamente suma de fracciones, podemos ver resta de fracciones, podemos ver división de fracción, multiplicación, o sea, vemos que es un juego adaptable a casi cualquier tema de matemática que nosotros podamos observar, ¿verdad? Entonces, vimos el tema de suma de fracciones, pero también comparación entre fracciones, bueno, no conversión, pero identificación de la fracción propia, ¿verdad? Y en particular, pues lo que se trata de desarrollar es la competencia del razonamiento matemático y de la velocidad o agilidad mental y operatoria, ¿verdad? Con este juego, eso es lo que se busca. Bien, les voy a mostrar otro, les voy a explicar más o menos cómo es y después les voy a preguntar qué tipo de juego creen ustedes que es. Ahorita se los voy a mostrar. Muy bien. Vean que aquí tengo yo algunas tarjetitas que se usan para un juego de basta. Aquí dice vegetal, fruta o verdura. Aquí dice algo que hay cerca de aquí. Aquí podemos ver, se ha visto en televisión, ¿verdad? Y hay diferentes características o preguntas que hay que reconocer. ¿Con qué? Con este tablero. Vean que este tablero tiene letras que serían las vocales en el lado verde y en el lado amarillo y morado tiene letras consonantes, ¿verdad? En un lado vocales, en otro lado consonantes. Entonces, lo que nos pide es determinar qué letra vamos a empezar a utilizar. Por ejemplo, yo les digo, bueno, vamos a empezar a utilizar consonantes. Entonces, giro la ruleta y aparece que la consonante a utilizar es la C. Eso quiere decir que yo puedo preguntar, ¿se ha visto en televisión? Algo que se haya visto en televisión que empiece por la C. Caricaturas. Caricatura, de verdad. Ajá, caricaturas. Muy bien. Un vegetal, fruta o verdura que empiece con la C. Cebolla. Cebolla, ajá, muy bien. Sí, perfecto. Vamos a ver, esta no la había mostrado. Pueblo, municipio o departamento de Guatemala que empiece con C. Cobán. Cobán. Coatepeque. Coatepeque, ¿verdad? Ajá. Exacto, muy bien. Y por último, está entre los alimentos diarios. ¿Qué comemos nosotros que empiece por C? Cereales. Cereales, ¿verdad? Bueno, pudieron haber dicho también cebolla. Cebolla creo yo que se come mucho también para el desayuno, con huevitos o para la cena, por ejemplo, pero cereales sí también, ¿verdad? Creo que es de lo que más se alimenta uno, que empieza por C. Muy bien. Bueno, ahora este juego lo podemos transformar en otro juego, pero incluyéndole matemática, ¿verdad? O transformándolo en un juego que incluya matemática. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, lo podemos hacer de la siguiente forma. Voy a comenzar con la explicación en este tablero y, por ejemplo, en el lado verde, ¿verdad? En este lado que está por acá, en lugar de vocales, lo que vamos a colocar son números, ¿sí? Tratemos de colocar algunos números que no sean tan grandes, porque al final el juego es para divertirse, no para probar algo, ¿verdad? No para martirizar al estudiante, sino pues coloquemos números que sean algo sencillos y otros que representen pues algún reto, ¿verdad? Que sean algo difíciles, pero no compliquemos con números muy difíciles todo, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio ahí, ¿verdad?
Entonces se pueden poner diferentes números, ¿verdad? No tiene que ser en un orden en específico. Puede ser, por ejemplo, que no decidamos nosotros no colocar los primeros 5 números, sino a partir del 6 empezar a colocar. Y donde están las consonantes, ahí vamos a colocar variables. ¿Qué variables vamos a colocar? Pues podemos colocar la X, la Y, la Z, la W, por ejemplo, la V, la T, que se utiliza mucho para términos algebraicos, la A, la B, la C, la D también se utiliza mucho. Bueno, hay infinidad de letras que podemos utilizar siempre en minúscula, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí están en mayúscula, pero nosotros para nuestro basta algebraico lo vamos a colocar con minúscula. ¿Por qué? Porque las variables en álgebra se identifican con la letra minúscula, ¿verdad? Bien, a partir de esto, ¿qué vamos a colocar en las tarjetas? Bueno, vamos a colocar operaciones. ¿Se recuerdan del basta que hicimos de aritmética? Pues básicamente es una réplica, solo que ahora va a ser para álgebra, ¿verdad? Y vamos a colocar diferentes operaciones como suma, multiplicación, división, raíces no. ¿Por qué no? Bueno, porque si se dan cuenta, nuestro basta va a ser un basta de términos algebraicos lineales. No vamos a tener exponentes, ¿verdad? Entonces, en este caso, no va a haber raíz cuadrada, ¿verdad? Ni potenciación, ¿verdad? Potenciación sí podría haber, pero la vamos a evitar porque nosotros queremos jugar también con las operaciones, o un tema que queremos ver también es operaciones contrarias, ¿verdad? Operaciones opuestas. Entonces, si no hay raíz cuadrada, mejor que no haya potenciación, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, no lo vamos a hacer así precisamente, pero, por ejemplo, van a estar las tarjetas y yo voy a sacar 3 de ellas al azar. Supongamos que esta es una suma, una multiplicación y pueden haber operaciones combinadas y puedo combinar resta con división, ¿sí? Yo giro la ruleta y supongamos que me dio un 3W, supongamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué suma puedo hacer yo para que me dé 3W? ¿Qué multiplicación puedo hacer yo para que me dé 3W? ¿Y qué operación combinada entre resta y división puedo hacer yo para que me dé 3W? ¿Sí? Pueden haber infinidad de combinaciones que los estudiantes pueden hacer. Evidentemente pasa igual que en aritmética, que entre más grande sea el número, más posibilidades hay de hacer alguna combinación que me dé ese resultado, ¿verdad? Y se juega de la misma manera que jugábamos en aritmética, ahora con términos algebraicos, ¿sí? Bien, ¿qué contenidos estoy abarcando con este juego? Se ve sencillo, ¿verdad? Pero la verdad es que abarco muchísimos contenidos. Por ejemplo, la diferencia entre número y variable, ¿verdad? También puedo observar el concepto precisamente de una expresión algebraica o sí, los componentes o elementos o características que tiene una expresión algebraica. También, por ejemplo, puedo establecer el tema de operaciones algebraicas simples, ¿verdad? De monomio con monomio, ¿verdad? Operaciones entre monomios. Y bueno, esos serían como los temas base que podría tratar esta actividad, ¿verdad? ¿Creen ustedes que se puede hacer con los estudiantes? Sí, de hecho se puede realizar con los estudiantes y también se podría abarcar también no solo el curso de matemática, también podríamos abarcar otros cursos, ¿verdad? Ahí sí que para trabajar también en el aula, pienso que sí se puede adaptar. Claro. ¿Qué cosa le añadirían ustedes o qué cosa le agregarían a este juego? ¿Qué creen ustedes que le hace falta? Tal vez los ¿Sí, números, Enrique? yo solo miro letras o estoy Sí. mal. No, sí, sí. Lo que pasa es de que, como les dije, solo iba a hacer la explicación porque no tengo un tablero ya hecho, pero solo era para que ustedes tomaran la idea. Sí. Enrique, dígame. Sean letras o signos, Lick. Ah, puede ser Números, signos también, ¿verdad? números, Para sí. trabajarlo con signos, ajá. Sí. Pueden haber, por ejemplo, números negativos y positivos acá, ¿verdad? Esa es una muy buena idea, ¿sí? Enrique. Lick, buenas tardes. Perdón, ahí solo quiero aclarar una dudita que me surgió. Ah, Digamos dígame. que en el video,
Usted solo quiere la explicación como de algún laboratorio didáctico, así como lo que usted está demostrando. Sí, más o menos, ¿verdad? Que sea un truco de magia, que sea algo interesante para los estudiantes, que sea algo así, que los estudiantes se asombren, ¿verdad? Ese es el objetivo. Va, y ahora en el trabajo escrito iría lo que es la planificación y la descripción de la actividad. Sí, en el informe del video, lo que va es la descripción de la actividad, ¿verdad? Y una explicación de cuál sería la parte divertida del experimento y cuál sería la parte científica o cómo influye la matemática en esa actividad. De acuerdo, gracias. ¿Sí? Bien. Perdone, Eli, Entonces, sí, dígame. el tema a tratar no tiene ningún, no importa, siempre que sea de matemática. Sí, siempre que sea de matemática y que sea entre los grados de primero básico y tercero básico. Como les decía, pues se pueden guiar en el CNB para ver qué contenidos hay ahí que ustedes puedan utilizar que les llamen más la atención. De primero a tercero básico y el tema, siempre y cuando sea en esos grados, es libre. Gracias, Dick. Si ustedes igual tuvieran una duda, me pueden mandar un WhatsApp y me dicen, mire, ya seleccioné el tema, ¿será que está bien? Y yo les contesto si sí o no. Si tuvieran duda, ¿verdad? Bien, permítanme un segundo, solo voy a encender la luz por acá, porque si no, no van a poder ver lo siguiente. Lick, ¿Sí? el problema es que a veces no nos responde. Esta semana le estuve llamando porque tenía una duda y nunca nos respondió. Estábamos trabajando en grupo y nos surgió una duda y le estuvimos llamando, pero no nos respondió. Sí, fíjense que por Entonces, llamada es un poco complicado. Como les he dicho, sí, traten siempre de escribirme porque es mucho más fácil que yo mire el WhatsApp y les conteste así rapidito a que los atiendan por llamada, porque sí me encuentro muy ocupado a veces y a veces estoy en reuniones, a veces estoy dando clases, entonces se me complica mucho a veces atender la llamada. Pero si ustedes me escriben por WhatsApp, yo trato de responderle lo más pronto posible porque para mí es mucho más fácil escribirles algo ahí o mandarles una nota de voz que la llamada, ¿verdad? Porque sí se me hace un poco complicado. Y la ventaja de WhatsApp es que, por ejemplo, no tengo que contestarles en ese momento, sino que tal vez en un ratito yo veo el mensaje y ya les contesto. Pero sí, igual disculpas por no haber atendido la llamada. Bien, para la siguiente actividad, solo déjenme arreglar lo de la luz por acá para que ustedes puedan ver bien lo que voy a presentar. Disculpe, ¿este trabajo es personal? ¿O se puede Sí, hacer es en equipo? individual. Sí, es individual. Ay, vale, gracias. Vale, sí, porque es final. Bien, permítame un segundo. Voy a... Ahí estamos. Ahí está. Bueno. Bueno, el anterior juego, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Qué tipo de juego era? ¿Qué tipo de juego era el anterior? ¿El de Basta? Era un juego adaptable, ¿verdad? Tipo 3, que era adaptable, no tenía mucha relación, no tenía relación con matemática en sí, pero se podía adaptar a un contenido de matemática. Bien, este juego se llama Blocus. Así miren, Blocus. Y consiste en lo siguiente. Yo por acá tengo diferentes piezas, ¿verdad?
constituidas por cuadritos. ¿Sí? Y se puede jugar para 4 personas, ya que hay 4 colores distintos. La intención es ir colocando, ¿verdad?, las piezas en este tablero y que ocupen el mayor espacio posible y también que ocupen, que se utilicen todas las piezas que tengo a mi disposición. Entonces vamos a intentar realizar una pequeña demostración. Yo sé que pues al final siempre sería bueno que ustedes lo pudieran hacer presencial, que pudieran tocar las piezas, que pudieran usarlas, que pudieran realizar el juego para una mejor comprensión. Sin embargo, pues no nos es posible, ¿verdad? Entonces vamos a intentar hacer la demostración. Bien, entonces supongamos que el verde va a colocar su pieza acá, de esta manera, ¿verdad? El verde puede colocar la pieza donde desee, ¿verdad? Puede colocarla en el centro, puede colocarla aquí, puede colocarla donde la persona desee, ¿verdad? Sin embargo, siempre se recomienda que se empiece por la orilla para tratar de ocupar el mayor espacio posible y tener más posibilidades. Bien, la siguiente persona, que va a ser el azul, va a colocar su pieza de esta manera, ¿sí? Bueno, le toca al verde otra vez y la intención es ir colocando las piezas, no que ocupen el cuadrado, ¿verdad? Sin que se topen, sino que ocupen las esquinas, ¿verdad? Miren, esta está esquina con esquina, ¿sí? Esa es la intención, que sean junto con las esquinas. Por ejemplo, la puedo colocar así también, ¿verdad? Esquina con esquina. La puedo colocar, creo que no hay ninguna otra forma, ¿verdad? Sino que solo esas dos, ¿sí? Ahora sí, las piezas no se seleccionan al azar, sino que uno puede ir viendo qué piezas tienen para saber cómo irlas colocando, ¿verdad? Al final, la intención es armar una estrategia para ocupar el mayor espacio posible. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar esta pieza, solo por demostración, acá, ¿verdad? ¿Sí? Esquina con esquina. El azul, por ejemplo, va a tomar esta pieza, ¿sí? Y la puede colocar acá, la puede colocar aquí, ¿verdad? Que son las únicas posibilidades que tiene. Entonces, supongamos que decide colocarla de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? La puede colocar aquí también. Y entonces se trata de ir ocupando el mayor espacio posible, ¿verdad? Si continúo, verán que puedo colocar esta pieza así o que la puedo colocar así, ¿verdad? Y voy invadiendo un poco más el espacio, vean. El azul, por ejemplo, puede colocar esta pieza acá y vean cómo ya se van acercando unas entre otras, ¿verdad? Luego puedo colocar esta pieza, por ejemplo, perdón, le tocaba el verde, ¿verdad? Puedo colocar esta pieza de esta manera, ¿sí? Y esta pieza puede ir colocada aquí, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, si se dan cuenta, si yo coloco esta pieza así, es un movimiento inválido. ¿Por qué? Tanto la pieza de rival como mi propia pieza no puede ir pegada, ¿sí?, al lateral de una figura, ¿sí? Sino que debe ir en la esquina. Entonces, puedo colocar esta pieza así. ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo colocar esa pieza ahí? Yo digo que sí, Lick. No le juegues por esquina, ¿no? Ah, correcto, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Porque esta parte, si se dan cuenta, está colocada o está pegada a un lado, ¿verdad? De la figura y solo pueden ir con las esquinas. Entonces tengo que buscar otra posibilidad para esta figura u otra figura, ¿verdad? Por ejemplo, veamos O si esta sea, me funciona. ¿Manda? Lick, ¿Sí? disculpe. ¿Sí? Yo pensaba que sí, porque como no eran del mismo color, tal vez por ser color azul sí podría, porque entre azul con azul solo las esquinas, pero no sé si el verde también aplica. Sí, también con todas las de todos los colores Oh, siempre ya. tienen que ser esquina con esquina. ¿Ah? Entonces, vean que aquí está muy complicado porque solo hay una posibilidad de poner una figura, ¿verdad? Que sería prácticamente un cuadrado pequeño, ¿verdad? Para que case con las dos esquinas,
¿sí? Entonces, lo que tengo ¿a qué me obliga esta jugada que hizo esta persona, la persona de verde? Que aquí ya no puedo seguir colocando, ¿verdad? Sino que tengo que buscar otro espacio por acá. Entonces, por ejemplo, puedo colocarlo así, ¿verdad? Otra pieza y colocarla así. Entonces, vean que esta estrategia que utilizó mi contrincante obliga al azul, por ejemplo, a reducirse a un espacio, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando yo ocupo más espacio? ¿Qué creen ustedes que sucede geométricamente? Tiene más área para... Correcto. problemas. Tiene más área para colocar las otras piezas que tenga, ¿verdad? Entre menos espacio ocupe, menos área. Entonces, ahí podemos ver nosotros que este es un juego ¿de qué tipo? También es adaptable, digo, ¿no? Porque tal vez solo para matemática. Este es un juego tipo 1, o sea, del tipo que es matemático en sí, ¿verdad? Claro, pues el objetivo del juego, pues, no es aprender matemática, pero tiene mucha matemática en el desarrollo de la jugabilidad. ¿Por qué? Bueno, podemos ver lo que ustedes decían, ¿verdad? Que el área que ocupa, el área de las figuras, saber si, por ejemplo, todas las piezas ocupan la misma área, ¿verdad? O pueden llegar a ocupar la misma área. También podemos ver perímetro, ¿verdad? Figuras ¿Sí? combinadas también. Exactamente, figuras combinadas, área de figuras combinadas, ¿verdad? ¿Sí? Que de hecho esto nos sirve, estas piezas nos sirven mucho para ver área combinada porque si se dan cuenta, como están formados por cuadrados, nos sirve mucho, ¿verdad? Porque ya solo le asignamos una medida a alguno de los lados y con eso ya tenemos para calcular el área de la figura combinada. Saber si, por ejemplo, esta que tiene 5 cuadrados, ¿verdad? Y esta que tiene 5 cuadrados, ¿sí? Estas dos, ambas tienen 5 cuadraditos ahí. ¿Será que tienen la misma área? ¿Qué creen ustedes? Yo digo que no, Lick, por la posición. ¿O sí? ¿Será que no? Sí, tiene las mismas áreas, Lick. Sí, ¿verdad? Sí, tienen la misma área. El área superficial es la misma. ¿Qué cosa no sería igual? ¿Qué cosa podría cambiar? Ahí solo cambia su posición, Lick. Su posición y lo podríamos traducir como perímetro, Los ¿verdad? ángulos, por ejemplo. El perímetro puede ser que cambie, ¿verdad? Claro. Los ángulos. Los ángulos, por supuesto, los ángulos podrían ser distintos, aunque aquí casi solo hay ángulos rectos, ¿verdad? Por las características que tienen de que son cuadrados todos. Pero puede ser que en alguna otra figura, ¿verdad? Puede ser que cambien los ángulos, correcto. Vean esta figura. También tiene 5 cuadritos. Tiene la misma área, pero puede ser que cambie el perímetro, ¿verdad? ¿Sí? No tienen el mismo espacio ocupacional, es decir, no ocupan los mismos espacios, ¿sí? Los podemos, digamos, colocar en un cuadrante de 3×3, sin embargo, no van a ocupar lo mismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, este sería el desarrollo del juego. Lástima que no pudimos estar presencial como para llevarlo, que ustedes jugaran, que ustedes observaran de mejor manera, pero creo que llegaron a los conceptos que yo quería, ¿verdad? Que era descubrir qué tipo de juego era y qué temas podía incluir. Pues puede incluir como resumen, ¿verdad? Área y perímetro, ¿verdad? Bien. Para continuar con el taller, voy a explicar otro juego. Necesito quitar esto de aquí, entonces voy a apagar un ratito la cámara. Y en lo que termino de guardar estas piezas y colocar el otro juego, vean que independientemente de los tipos de juegos, lo que interesa es
el tema, ¿verdad? Ustedes se preguntarán, por ejemplo, ¿qué fue primero, ¿verdad? En este caso, ¿el tema o el juego? Sí, ¿qué es mejor? ¿Seleccionar el juego según el tema o seleccionar el tema según el juego que tenga a mi disposición? Pues bien, esto depende de varias cosas, ¿verdad? Primero depende de qué juegos tengamos o qué juegos querramos crear. Y segundo, depende del tema que nosotros querramos dar, ¿verdad? Es decir, que depende de esas dos características, yo puedo seleccionar algo antes o después. En el caso, por ejemplo, de los juegos de mesa, pues lo que yo siempre he hecho es ver qué juegos tengo y ver si puedo adaptar alguno de esos juegos a algún tema de matemática o si esos juegos me sirven para algún tema de matemática, ¿verdad? Muchas veces, pues nosotros decimos, quiero crear algún material didáctico, quiero llevarles un juego para este tema, pero hay muchos juegos y muchas variantes para poder dar un tema de matemática. Sin embargo, no siempre se puede, ¿verdad? Dar un tema de matemática jugando. O bueno, no es que no se pueda, sino que no es recomendable solo utilizar juegos para dar matemática, ¿verdad? Hay que ir combinando diferentes técnicas. Entonces, pues yo siempre he hecho que para algún tema donde yo quiero evaluar o donde yo quiero, pues, distraer a mis alumnos, tal vez una vez al mes, les llevo un juego y lo que hago es seleccionar primero el juego y después el tema, ¿verdad? Selecciono un juego que esté relacionado con ese tema. Bien. Para el siguiente juego, ahorita activo mi cámara, solo voy a colocar aquí mis puntos. Y como se pueden dar cuenta, esta es una mesa, ¿verdad? O fue transformada o adaptada a una mesa de póker. Si bien es cierto que para esta demostración o para esta explicación de este juego se necesita saber jugar póker, pues, y evidentemente, pues no todos sabemos. De hecho, yo tampoco es que sea experto, sé más o menos algunas cosas, pero no lo sé todo. Entonces, pues lo recomendable es que se sepa jugar. Sin embargo, con alguna noción que se tenga de este juego, pues puede funcionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a explicar? Las nociones básicas para el desarrollo de este juego y para que sepamos cómo lo vamos a hacer. Ahora, si se dieron cuenta, en los juegos anteriores lo que hacía yo era, jugábamos y después explicaba el tema, ¿sí? O los temas que veíamos. En este caso no lo voy a hacer así. De hecho, lo voy a hacer al revés. Voy a explicar primero el tema, ¿sí? El tema que yo busco dar con este juego y después vamos a realizar el juego, ¿sí? Entonces, el tema van a ser funciones. ¿Cómo? Ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a ver funciones con póker? Bueno, ahorita vamos a ver. Después de dar el tema, les voy a explicar un poquito acerca de este juego. Bueno, este juego, pues parte de lo siguiente, ¿verdad? Se pueden armar diferentes formas, ¿verdad? O diferentes combinaciones y cada combinación tiene cierto punteo. Por ejemplo, esta es una combinación simple, ¿verdad? De dos cartas que no tienen nada que ver. Se dan cuenta, no tienen ni la misma figura ni el mismo número. Cuando son de la misma figura se llama palo, ¿verdad? Así se le llama en el póker. Entonces, pues no son del mismo palo, ¿verdad? Entonces, pues es una combinación que en realidad no sirve, ¿verdad? Tiene 0 puntos. Por ejemplo, esta sí es una combinación un poco más fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque son dos cartas del mismo palo. Sin embargo, dos cartas juntas muy poco pueden hacer y tampoco vale puntos. Luego, cuando hay cierto tipo de cartas, por ejemplo, que yo tuviera aquí esta carta, esto ya me da más puntos. ¿Por qué? Porque es una escalera, ¿verdad? En este caso ya formada por 3. Bueno, dependiendo de las distintas combinaciones que hay, se van ganando más puntos, ¿verdad?
Y pueden haber combinaciones entre números de cartas, entre palos de cartas, y hay que ir combinando tanto lo que a mí me vaya tocando como persona, como lo que se vaya repartiendo en cada una de estas casillas, ¿sí? Entonces voy a hacer una pequeña demostración para que ustedes vean. Bueno, lo primero que hay que hacer es ir revolviendo las cartas. Y ahora las cartas ya están por acá. Y lo que hago primero es repartir a cada uno de los jugadores. Bueno, a cada uno de los jugadores también se le dan o se les dan fichas como estas, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar así en cámara. Vean. ¿Sí? Se les reparten diferentes tipos de ficha y pues aquí yo las voy a ordenar, ¿verdad? Ahí les explico cómo se utilizan después. Entonces, lo primero que hago es repartir mis cartas, ¿verdad? Voy a tomar estas dos, o me reparten estas dos, mejor dicho, y las voy a colocar por acá. Tengo una J de corazones y un 5 de corazones. La verdad es que lo ideal sería que estas dos cartas tuvieran alguna relación, ¿verdad? En este caso, pues tienen la misma figura, pero si se dan cuenta, hay una muy alejada de la otra. Entonces va a ser un poco complicado que logre armar algo, ¿verdad? Aquí lo que podría tratar de hacer es tratar de armar una escalera donde esté, por ejemplo, aquí la Q de corazones, la K de corazones, el As de corazones, ¿verdad? Para que tenga más fuerza, ¿verdad? Aunque es un poco complicado. Bueno, lo siguiente que se hace después de repartir a todos los concursantes es repartir 3 cartas en cada uno de estos 3 espacios. Entonces, la primera, la segunda, ¿sí? La tercera, aquí estaría la cuarta y la quinta. Vean que aquí tengo algunas posibilidades, ¿verdad? Porque aquí tengo un par, ¿verdad? 2 5. Puede ser que aquí me salga otro 5 y pues por ahí pueda tener alguna posibilidad. Aquí tengo la J y aquí tengo la Q de corazones. Puede ser que aquí o aquí me salga la Q y tener posibilidades, ¿verdad? Entonces, sí es posible que con esta mano tan triste que tenga, pueda ganar. Bien, entonces, ¿qué es lo que me piden? Me piden apostar, ¿verdad? Entonces yo decido si pago por ver, si creo que mi mano no me sirve, pago por ver, ¿verdad? Pago, mis cartas salen del juego, digamos, y yo solo voy viendo el desarrollo del juego. Ahora, si yo digo, ah, sí, voy a apostar, entonces supongamos que apuesto 1, ¿verdad? O el repartidor decide de cuánto va a ser la apuesta. Por ejemplo, que diga, bueno, la apuesta va a ser de 5. Entonces puede alguien y apostar 5, puede alguien y apostar 6, puede alguien y apostar 5 o más, ¿verdad? Bueno, entonces supongamos que yo decidí jugar. Y entonces lo que necesito por lo menos, ¿verdad? Es una Q en este espacio u otros 5 tal vez, ¿verdad? Que me puede venir bien también. Entonces veamos qué tal va mi suerte. Un 3. Bueno, ese 3 tampoco me sirve mucho, ¿verdad? Pero puede ser que a otro contrincante sí. Entonces, luego vuelve a preguntar la persona y dice, bueno, la apuesta ahora sube a 5. Los que quieran seguir pueden apostar 5. Y si no, puede pagar por ver. Y se paga cualquier cantidad, ¿verdad? Entonces yo pago y voy a tratar de seguir, ¿verdad? En el juego. Tal vez gano algo, ¿verdad? Veamos entonces la última carta. Y es una J de diamantes. Vean que lo único que puedo hacer aquí es colocar un par aquí, 2 5 y un par aquí, 2 Jotas y listo, ¿verdad? No puedo hacer más. Por lo tanto, creo que tampoco era una mano tan buena, ¿verdad? Y en esto, pues, en este caso perdería, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende un poquito? Yo sé que, pues, bueno, como les digo, yo tampoco soy experto en esto, entonces yo sé que cuesta un poco, pero espero que hayan entendido porque en este ya me van a ayudar ustedes. Entonces, veamos lo siguiente. Voy a revolver las cartas. Y en este sí ya voy a necesitar de su ayuda.
Ustedes me van diciendo qué hago y si pierdo, pues ya es su culpa. Bueno, primero me reporto 2 a mí. Vean que me salieron un 2 de tréboles, perdón, ahí sí no se mira, 2 de tréboles y un 5 de espadas. Bien, veamos entonces las primeras 3. 10 de espadas, una Q de espadas y un 9 de tréboles. Vean que salieron por lo menos del tipo de palos o del tipo de categoría que yo tengo, ¿verdad? O sea, salieron espadas y tréboles. Sin embargo, tampoco es como que pueda ser una gran combinación. ¿A qué podría optar yo? Bueno, por ejemplo, podría optar a que en estos dos por lo menos saliera un 7 y un 8, ¿verdad? De espadas para tratar ahí de hacer algo, pero la verdad es que tampoco está tan confiable. Entonces, ¿creen ustedes que debería pagar por ver o creen ustedes que debería apostar con esta mano y estas cartas que están acá? ¿Qué hago? ¿Qué creen ustedes que debería hacer? Bueno, en este caso, pues yo debería de pagar por ver, ¿verdad? Porque la verdad que mi mano no está tan buena. Entonces, veamos cómo hubiera seguido el desarrollo de la jugada. Un 4 de espadas, sí me sirve, ese sí me sirve, ¿verdad? Necesitaría ya sea un 6 de espadas o un 3 de espadas para tener algún tipo de escalera, ¿verdad? Veamos la siguiente, 3 de espadas. Entonces ahí sí me convenía, lástima que pagué por ver, ¿ya vieron? Porque ustedes no me dijeron nada. Entonces ahora sí, ¿verdad? Ahí sí ya era una escalera, ya tenía más posibilidades, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo se relaciona este juego con funciones? Bueno, precisamente con el concepto de función. La función nos habla de que hay una variable dependiente y una variable independiente, ¿verdad? De hecho, la variable dependiente es la que va cambiando o la que va a cambiar en función de la variable independiente, ¿verdad? Según cómo se comporte una, así va a ser un cambio en la otra. Y precisamente eso es lo que pasa en el póker. Está lleno de variables, ¿verdad? De variables dependientes. En este caso, hay muy pocas cosas, ¿verdad? En este caso, que el jugador de póker puede controlar. Lo único que puede controlar, ¿verdad? Básicamente es su decisión de jugar o no jugar. Lo demás está regido por un sinfín de variables, ¿verdad? El azar, primeramente. Segundo, el tipo de cartas que tenga en la mano, el tipo de cartas de las primeras 3 que vayan saliendo, cómo haya hecho el sorteo, digamos, de las cartas, el repartidor, ¿verdad? En qué posición esté él. Por ejemplo, si es al primero que le reparten, si es al segundo, si es al tercero, ¿sí? Entonces está lleno de variables dependientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no toma el jugador no toma la decisión sobre esas cartas, ¿sí? Y podemos hacer una analogía de este juego con el concepto de función, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Ninguna por el momento, ahorita tal vez si surge. Muy bien. Entonces, en lo que yo preparo el material para el siguiente juego y último, voy a detener un poquito aquí el video, la cámara. Bien, solo voy a guardar aquí algunas piezas y voy a preparar la mesa para otro. Y pues, algo importante tener en cuenta cuando les hago esta analogía
claro, el póker, digamos, o sí, los juegos de póker, pues se pueden o tienen más relación con otros aspectos de la matemática, ¿verdad? Precisamente podría ser probabilidades. Ahora, vean que este tipo de juego no es de matemática, ¿verdad? Pero sí tiene un poco de matemática, ¿verdad? Podemos encontrar diferentes contenidos. Eso quiere decir que este juego es de tipo 2. Es un juego que no es exclusivamente matemático, pero que sí podemos hallar un poco de matemática en él. Y vean que, como les digo, pues al principio puede parecer que solo tenga o que en su mayoría tenga un contenido de probabilidad o estadística. Sin embargo, según la analogía que yo hice, también puede tener relación con funciones y de hecho puede tener relación con otras ramas, ¿verdad? O con otros subtemas de la matemática, no solamente funciones, ¿verdad? Puede tener relación con otros subtemas. Al final, también puede ser un juego adaptable, ¿verdad? Pero en principio es un juego tipo 2 por la razón, ¿verdad? Que les había dicho de que sí tiene algunos aspectos de matemática que pueden ser trabajados, ¿verdad? Y vean que la mayoría de juegos que pueden ser adaptados o que contienen algo de matemática para jugarlos, pues pueden ser adaptados a distintos subtemas, no solamente a uno, ¿verdad? Puede ser que el juego sea de geometría, ¿verdad? O que tenga algo de geometría, pero pueda ser adaptado a otra subárea de la matemática, ¿verdad? Muy bien. Y para el siguiente juego, pues es un juego que ya la mayoría conoce, la mayoría ha jugado, muy famoso y tiene relación con etnomatemática. Claro, para muchos la etnomatemática es el calendario maya, números mayas y operaciones con números mayas y se acabó, ¿verdad? Bueno, algunos patrones geométricos, ¿verdad? También puede haber, pero yo considero que la etnomatemática también puede ser combinar la cultura maya con la matemática, ¿verdad? No como una sola área, pero sí como una sola enseñanza, ¿verdad? Entonces, para esto nos va a servir, o para este ejemplo, para esta demostración, nos va a servir el siguiente juego. Permítanme un segundo, solo lo voy a colocar por acá bien. Muy bien. Entonces les voy a mostrar. Ahí está. Vean. Es el Bancopoli, ¿verdad? O Bancopoli, como ustedes le quieran llamar. Bien, pues este juego no es un juego de matemática, podemos encontrar matemática, pero para el uso que yo le voy a dar, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es adaptarlo y cambiar algunas reglas, ¿verdad? ¿Qué reglas vamos a cambiar? Por ejemplo, podemos observar lo siguiente. Supongamos que yo soy el objeto azul o el cilindro azul, ¿verdad? Entonces voy a tirar los dados y me va a dar cierto número. Por ejemplo, aquí me dio el número 8. Entonces lo muevo 8 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y caigo en Izabal. Ahora, ¿cómo le agrego yo etnomatemática a esta actividad? Bueno, lo voy a hacer de la siguiente manera. En el departamento que caiga, no lo puedo comprar si no respondo a alguna pregunta de ese departamento. Ustedes pueden tener su banco de preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la cabecera, no, ¿verdad? Porque la cabecera ya está acá, ¿sí? Entonces, puedo preguntar otras cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la comida típica de Izabal, ¿verdad? ¿Cuántos municipios tiene Izabal? ¿Cuál es la extensión territorial de Izabal? ¿Cuál es el municipio más grande? ¿Cuál sería, por ejemplo, la flora que más abunda en Izabal? La fauna que más abunda en Izabal, ¿verdad? Para conocer un poco más del departamento. ¿Cuál es el idioma que más se habla? ¿Qué tipo de etnia predomina más en el departamento? ¿Verdad? Cierto tipo de preguntas que nos hagan aprender un poco más sobre la cultura en esos departamentos, ¿verdad? Y
tenemos que tener el mismo banco de preguntas para todos los departamentos. Bueno, entonces, ¿cómo se puede incluir matemática? Poniendo los siguientes supuestos, ¿verdad? Supongamos que un estudiante estudia las últimas de cada una, ¿verdad? Los últimos departamentos de cada color, ¿sí? Cada color estudió, por ejemplo, en el amarillo estudió Alta Verapaz, en el café estudió Chimaltenango, en el progreso estudió, perdón, en el rojo estudió el progreso, en los naranjas estudió Escuintla y así sucesivamente, ¿verdad? Vean que hay, perdón, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 colores, ¿verdad? En total, ¿cuántos departamentos hay en total en Guatemala? ¿22? 22. Quiere decir que estudió 8 de 22. La probabilidad entonces de que a él le salga uno que sí estudió sería 8 de 22. En este caso, 8 de 22 se puede reducir a 4 onceavos, que sería aproximadamente un 45%, ¿verdad? Más o menos, de probabilidad. Supongamos que esta persona es el de color amarillo, tiene un 43% de probabilidades de caer en uno que sí estudió, ¿verdad? En un departamento que sí estudió. Ahora, si lo analizamos por casillas, ¿sí? Ya cambia la situación, ¿verdad? Porque hay más casillas. Entonces, lo que vamos a hacer para este experimento, vamos a ver, cuál, solo contar con los dados, pero solo los departamentos, ¿de acuerdo? No vamos a contar, por ejemplo, aquí no vamos a contar a Villaguat, el INDE, la cárcel, tampoco la vamos a contar, aquí no vamos a contar bolsa ni cupón, ¿de acuerdo? Solo los departamentos. Además, para esto, lo que vamos a hacer es de que vamos a partir siempre del punto de salida, ¿sí? Y vamos a tirar 5 veces los dados. Y ahí vamos a establecer cuál sería la probabilidad experimental, ¿verdad? Ya tenemos la probabilidad teórica, sabemos que es 8 de 11. Y lo que vamos a hacer es una probabilidad experimental, es decir, ver cuántas veces de 5 nos sale algún departamento que él haya estudiado. Entonces veamos, al tirar los dados, yo tengo aquí el 4 y el 3, quiere decir que tengo 7. 1, 2, 3, ¿verdad? 3 departamentos. 4, 5, 6 y 7. Cayó en Petén. Por el momento tengo 0 de 1. Otra vez desde la línea de salida, voy a tirar los dados otra vez. 3 y 3. Tengo 6. Entonces tengo 1, 2, 3. Acá, 4, 5 y 6. Chimaltenango si lo estudió, quiere decir que llevo 1 de 2. Veamos otra vez. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tampoco, ¿verdad? Lleva 1 de 3. Veamos lo siguiente. Le salió 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Tampoco, ¿verdad? Lleva 1 de 4. 2 y 6, 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este sí lo estudió. Entonces vean que en la probabilidad experimental, la persona obtuvo 2 de 5, ¿verdad? ¿Sí? El 40%, ¿sí? Muy acercado a la probabilidad teórica, ¿verdad? No siempre pasa así, ¿verdad? No siempre pasa que la probabilidad teórica es muy similar a la probabilidad experimental. Muchas veces hay por ahí un flujo bastante grande. Entonces vean que estamos analizándolo todo estadísticamente, probabilísticamente, pero también lo estamos analizando en cuanto a la cultura, ¿verdad?
como les digo, no estamos viendo específicamente matemática maya, ¿verdad? Pero sí estamos viendo cultura maya combinado con algunos aspectos de matemática. Bueno, de hecho el Monopoly es un juego que a mí me gusta mucho. Claro, es un poco largo y por eso no se puede jugar tanto tiempo con los alumnos, pero el Monopoly sí, el Monopoly es un poco más corto, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos ayuda? Bueno, este es un juego que para mí es multiáreas, ¿verdad? Es decir, que puede abarcar diferentes áreas. Por ejemplo, le podemos pedir al estudiante que describa el departamento y eso incluye comunicación y lenguaje, ¿verdad? En la habilidad para transmitir un mensaje. Podemos incluir, por ejemplo, de que en lugar de que caiga y nos diga algo representativo, pueden haber algunos departamentos donde él tenga que dibujar algo representativo de ese departamento y podríamos incluir ahí expresión artística. Por ejemplo, podríamos también incluir alguna historia, ¿verdad? O alguna leyenda sobre ese departamento, ¿verdad? Y podríamos ahí incluir el curso de historia o aspectos de historia, ¿verdad? Bueno, se puede trabajar con muchísimas cosas que no solamente son matemática o cultura maya, ¿verdad? Entonces es un juego que yo les propongo que ustedes puedan desarrollar. Yo sé que este es muy largo, entonces podrían irlo adaptando para que sea un poco más corto, ¿verdad? Pero igualmente con las mismas, algunas instrucciones que yo les di, o ustedes que puedan agregarle otras instrucciones, ¿verdad? Muy bien. No sé si tienen alguna duda. Muy bien. Si no hay dudas, pues hasta aquí llegaría el taller del día de hoy, ¿verdad? Espero que les haya gustado principalmente y pues que ustedes hayan tomado o podido tomar ideas de algunas situaciones o actividades que pueden realizar ustedes con los alumnos, probablemente, o creo yo, tal vez no este año, pero tal vez el siguiente sí, ¿verdad? Tal vez el siguiente ya pueden ustedes aplicar alguno de los juegos que yo les comenté y pues por supuesto utilizar sus propias técnicas también, ¿verdad? O ir utilizando y agregando sus propias técnicas. Entonces, yo les agradezco mucho que hayan participado en el taller y pues me gustaría que si hay algún comentario o algo me lo pueda hacer saber. ¿No hay comentarios? Bien. ¿Alguna duda sobre la actividad que yo presenté o el examen que ustedes tienen? Solo, Lick, yo creo que es muy importante lo que usted presentó porque dentro de lo que los diferentes juegos que usted presentó, nosotros hemos trabajado algunos, ¿verdad? Dentro del tiempo que hemos estado estudiando. Y sí se adaptan en diferente forma a lo que es matemáticas, no solo a matemáticas, sino que también a otros cursos donde se puedan integrar conjuntamente. Licenciado, yo creo que es muy importante tener esa didáctica para poder ponerlo en práctica dentro del establecimiento de cada uno de nosotros. Así es. Sí, y aparte de lo que mencionaba usted, fíjense que son juegos que funcionan tanto para los adolescentes que ustedes tienen en básicos o diversificado, como para maestros. En el colegio donde yo trabajo y en otro diplomado también, y en talleres que he realizado, he hecho, por supuesto, no los he hecho todos, ¿verdad? Sino que he hecho algunos específicamente, porque pues como son muy largos y sí tienen que jugarlos, entonces sí se hacen dos juegos y mucho, ¿verdad? Para ocupar un buen espacio de tiempo. Y pues la verdad es que funciona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, maestros que nunca han dado matemática, que son, por ejemplo, no sé, la clase de proyectos, educación física, y que tal vez no tengan un nivel tan alto en matemática, aprenden con estos juegos y les gusta, ¿verdad? Entonces, si funciona con adultos, por ejemplo, obviamente que va a funcionar con adolescentes, ¿verdad? Entonces, es importante, como les digo, que ustedes vayan
realizándolos. Como les explicaba antes, pues al final no se trata de hacer solo lúdica la clase, ¿verdad? De que solo hayan juegos, pero sí es de tener muchas herramientas para poder realizar diferentes actividades, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, la primera actividad que tuvimos fue un debate y fuimos teniendo diferentes actividades para que ustedes tomaran ideas de cómo proceder con sus estudiantes, qué herramientas pueden ustedes tener, qué actividades pueden ustedes hacer. Como les digo, pues obviamente no solo se van a tratar de siempre debates, siempre exposiciones. Yo tenía una catedrática en la San Carlos que ella nunca nos dio clases, de hecho, creo que solo una vez nos hizo una demostración, era de física, una demostración hizo nada más una vez. Y de ahí ni siquiera se estaba en la clase, mandaba a alguien a que cuidara y entre nosotros exponíamos casi siempre, ¿verdad? Y recibí un montón de cursos con ella y siempre fue así. Y tampoco, ¿verdad? Está bien que se ponga a hacer al estudiante, pero no siempre la clase tiene que ser solo exposiciones, ¿verdad? Tiene que haber diferentes herramientas, explicación, juegos, evaluación, utilizar la tecnología, por ejemplo. Entonces, el chiste de la didáctica, pues al final es tener la diversidad de recursos, ¿verdad? Si ustedes ven las tareas que hicieron, las actividades que hicieron, todas fueron enfocadas a que tuvieran diferentes técnicas, tanto de aprendizaje, por supuesto, pero también de aplicación y de enseñanza, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que hoy es el último día, ¿verdad? Que nos vamos a ver en este curso y prácticamente el último día de clases en concreto, porque la siguiente semana ya son finales. Entonces, pues, ay, perdón, no tenía mi cámara activada, perdón. Entonces, pues, yo quisiera desearles muchos éxitos en su actividad de seminario principalmente, pero también en lo que continúa de la carrera. Recuérdense que ahora cierran ustedes Pensum, bueno, ya la otra semana a través de los exámenes finales ya cierran Pensum, pero que no se termina ahí, ¿verdad? Que tienen ustedes no solo el seminario, la entrega del seminario, sino que tienen también un privado, ¿verdad? En el cual también deben de estudiar, deben de prepararse. Recuerden, como les digo, no termina acá, sino que sigue y después de eso todavía tienen ustedes que ir a aplicar lo que han aprendido durante la carrera con otros docentes también, ¿verdad? Felicitarlos por haber llegado hasta acá, porque es un proceso largo, es un proceso cansado, ¿verdad? Que requiere mucho esfuerzo, mucha responsabilidad, bueno, requiere de muchas otras situaciones y pues han tenido ustedes ahí a gente que los ha apoyado, algunos, ¿verdad? Otros así que solitos, pero bueno, me alegra mucho que hayan llegado hasta acá. Los felicito y los invito a seguir adelante aplicando todos los conocimientos que ustedes tienen. Y bueno, aquí terminaría la clase. El día de hoy no hay asistencia porque ya tomé screenshot de la participación de ustedes y estuve tomando screenshots durante la sesión a las personas que estaban aquí en la reunión durante distintos momentos, ¿verdad? Tal vez si se salieron en un ratito, pues no tengan pena porque de todas maneras estoy tomando en diferentes momentos el screenshot. Así que por ese lado no tengan pena. El día de hoy no hay asistencia 100%, sino que únicamente los screenshots que yo tengo. Ahí voy a ir tomando la asistencia el día de hoy. Entonces, sin más, pues por hoy creo yo que ya finalizado el taller. Y si ustedes no tienen ninguna duda sobre el examen final, pues aquí concluiría entonces la sesión del día de hoy. Yo les agradezco mucho el que hayan estado presentes. ¿Sí? Licenciado, solamente para agradecerle sus sabias enseñanzas que impartió con nosotros, sus talleres, la manera de enseñar matemáticas, los juegos que usted nos está enseñando últimamente y los talleres anteriores nos servirán de mucho como herramientas para la enseñanza de las matemáticas. Muchas gracias, Lick, por su paciencia, su tolerancia, todo el apoyo que se nos dio de una u de otra manera. Gracias, Milik, Dios lo bendiga siempre. Yo sé que vamos a lo que usted nos enseñó nos va a servir de mucho en nuestro trabajo que realizamos como docentes con nuestros estudiantes. Ellos nos esperan en las aulas diario y nosotros tenemos que estar innovando esos conocimientos para poderles impartir a ellos
enseñanza de la mejor manera posible. Lick, muy agradecido. Dios lo bendiga a usted y a su familia, Melik. Muy amable, Dios lo bendiga y buena tarde y buen provecho, Lick. Gracias, igualmente. Rodrigo, no sé si usted iba a hablar. Sí, licenciado, fíjese que yo estaba viendo en Classroom con respecto a las notas de zona. Entonces yo estaba viendo para poder, que solo tenemos la calificación del primer parcial, pero no hay calificación del segundo parcial. Correcto. Con respecto a las notas. Vean, en las notas anteriores están las notas del proyecto 1 al proyecto 3 y el parcial 1. En esta semana le comentaba yo al licenciado Lucas que como hoy entregaron el proyecto, bueno, no hoy, perdón, ayer entregaron el proyecto 5, pero no lo he podido calificar, ¿verdad? Entonces que lo voy a calificar el lunes, los proyectos 5, y el día martes o miércoles más o menos, que yo ya haya pasado notas, les voy a subir su zona ya con el proyecto 4, proyecto 5 y el parcial número 2. Ustedes pueden revisar ahí esas 3 notas y si hay algún error o si hay algo de lo que ustedes quieran platicar, me pueden contactar ya sea por WhatsApp o ya sea por Classroom. Yo les voy a estar atendiendo por ahí, vamos a estar solucionando si hay algún inconveniente. Y más o menos el día martes o miércoles ustedes van a poder ver sus notas previo al final, ¿verdad? Para ya tener zonas previo al final y que ustedes puedan ver ahí si tienen derecho a examen o no, ¿verdad? Pero yo calculo que todos van a tener buenas zonas. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Lick. Muy amable de su parte. Gracias a ustedes y pues pueden ya retirarse de la sesión. Hasta acá llegamos el día de hoy. Feliz tarde y éxitos. Saludos, licenciado. Gracias, Bendiciones. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Bendiciones. Gracias igualmente. Gracias, Lick. Feliz tarde, Lick.